En el resto de Europa también tienen casos que llenan horas de informativos. The life sentence was a consequence of his confession. Violadores, terroristas o asesinos múltiples. También les aplican la prisión permanente revisable, como siempre repite el ministro de Justicia. La prisión permanente revisable es una institución consolidada en toda Europa. Que existe en toda Europa. Es que en toda Europa existe una figura equivalente a esta. En el Reino Unido, en Francia, en Italia, en Alemania. Sí, el ministro tiene razón. Pero en España la pena se revisará en el mejor de los casos a los 25 años. En el resto de Europa casi siempre es mucho antes. Como por ejemplo en Alemania. En Alemania se revisa a los 15 años. Se puede revisar mucho antes que aquí. La permanente revisable fue la pena que le cayó al caníbal de Rotemburgo. Mató y devoró a otro hombre por placer sexual. Este terrorista libanés también fue sentenciado a la permanente. O este exmiembro de las SS nazis. Sus condenas se revisarán cuando cumplan 15 años de cárcel. Alemania tiene cadena perpetua, sin el nombre vergonzante de prisión permanente revisable. Le llaman cadena perpetua, sin más. Pues en Alemania, con cadena perpetua, la duración media en la cárcel es más corta que en España sin cadena perpetua. Miramos a Francia. Aquí la permanente revisable lleva casi 25 años en vigor. Y ha servido para condenar, por ejemplo, a este hombre. Secuestró, violó y asesinó a 9 niñas pequeñas. A Miquel Carrera, exdirigente de ETA, y al mítico terrorista Carlos el Chacal también les cayó la perpetua. A la reclusión criminal a perpetuité. Según la ley gala, sus condenas se revisarán cuando hayan pasado al menos 15 años entre rejas. En Reino Unido la cadena perpetua existe incluso para menores. Como estos 2 niños de 10 años que torturaron y mataron a otro de solo 2. Los condenaron en 1993, pero a pesar de que su condena era perpetua, solo pasaron 10 años entre rejas. La legislación británica establece la cadena perpetua para cualquier asesino y el juez recomienda cuándo revisarla. Este doctor confesó haber acabado con la vida de hasta 15 pacientes. Los jueces recomendaron que nunca se revisase su condena. Se acabó ahorcando en su celda. La cadena perpetua de Reino Unido no parece un ejemplo a seguir. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha tirado de las orejas por sus sentencias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no pone reparo a la idea de una prisión perpetua siempre que sea revisable, pero sí insiste en que han de existir garantías ciertas para el reo sobre o en relación a la cuestión de su revisabilidad. En Austria se impuso la permanente revisable al llamado monstruo de Amstetten. Secuestró y violó a su propia hija durante 24 años en un sótano de su casa. Lo encerraron hace 10 años, así que su condena será revisada en 5, en 2023. Si sigue vivo, tendrá 88 años. La prisión permanente revisable es una institución consolidada en toda Europa. Así que sí, la prisión permanente revisable ya existe en muchos países de nuestro entorno. Lo que no cuenta el ministro catalá es que en casi todos estos países es una pena mucho más moderada que en España. En Bélgica o Finlandia la ejecución de la pena se suspende normalmente a los 10 años, en Dinamarca a los 12.
En Austria, Francia, Suiza, Luxemburgo o Alemania, a los 15. Aquí en España, el mínimo es 25. Tenemos uno de los códigos penales más duros de la Unión Europea. Es una cifra, los 25 años, que está también en la media de lo que se solicita en la Unión Europea. La comparación yo creo que es un tanto tramposa, porque es que esos países sencillamente lo que pasa es que no la han eliminado nunca. Entonces, el hecho de que otros países todavía no la hayan eliminado no es un argumento para que nosotros la recuperemos. Preguntamos al Partido Popular. Su portavoz se justifica con el límite de revisión que marca la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional marca los 25 años exactamente igual que la legislación española. El Tribunal de la Haya se encarga de juzgar el genocidio o los crímenes de guerra y lesa humanidad. Es el órgano que mandó detener al exdictador libio Gaddafi o al presidente sudanés al-Bashir por los crímenes en la región de Darfur. Esa es la referencia del Partido Popular para poner la revisión a los 25 años en la prisión permanente revisable. Por ejemplo, Francia es mucho más violenta que España. Inglaterra lo es más. Los países nórdicos también son más. España es un país poco violento, muy pacífico, con menos delitos por millón de habitantes que otros países. Entonces, ¿a qué viene esta represión penal tan fuerte? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer.